Hola, buenas tardes. Aquí me tenéis un viernes más, esperando a que se conecte nuestro compañero de Tarrasa, agente también de Allianz, Simo Sanfeliu. Estamos a la espera, en unos momentos se conectará. Eh, Indicaros que como viene siendo habitual, hoy vamos a tratar el tema de los seguros ecuestres. Eh, Estamos tratando de hablar y explicaros algunos tipos de seguros que tienen relación pues, con las actividades que hacemos ahora en esta temporada estival de verano, como pueden ser, pues hemos hablado de seguros de autocaravanas, las actividades en los campings, hemos hablado también en alguna otra ocasión de los seguros de embarcaciones de recreo y hoy nos tocaba y nos toca, el tema de hoy es el seguro de ecuestre, lo hemos titulado así, un poco en general, y vamos a tratar de dar un poco de luz sobre este tipo de seguros y de las actividades que están relacionadas con el mundo de la hípica. Bueno, no sé si Simo está por aquí, a ver si le veo. Creo que sí, me está enviando una solicitud para entrar en directo. Vale, pues vamos a darle paso. A ver, un momentito. Vale, creo que se va a conectar. A ver si le tenemos ya aquí dentro de poco. Sí, ya se está conectando. Hombre, Simo, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Un viernes más aquí nos vemos, ¿no? Estamos aquí. Sí, ya estamos hoy en directo. Tú eres el anfitrión, oye. Sí, hoy me toca a mí llevar la batuta. ¿Eh? Ah, la batuta y todo. Muy bien. No, te decía que estaba comentando a nuestros amigos, ¿Te estabas ya explicando un poco ya la introducción de hoy? sí, estaba explicándoles a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los, a los, a, a los aficionados del mundo de la hípica, pues que como todos los viernes estamos haciendo una serie de charlas eh, con relación a seguros que tienen que ver con actividades que realizamos en verano. Por ejemplo, hemos hablado de seguros de embarcaciones, hemos hablado de temas de campings, de las autocaravanas, hemos Ujú. hablado, bueno, hoy vamos a hablar de seguros hípicos, que sí tiene que ver a quién no le apetece irse a un sitio estival o si es tu afición, a darte un pasito a caballo, pues un poco ese tipo de actividades es lo que estábamos centrando en nuestras charlas en este verano, ¿no? Así es. Y además el mundo de la hípica es tu mundo. Sí, yo soy muy aficionado desde pequeñito. Desde pequeñito mi padre nos llevó a todos nuestros hermanos a la hípica a probar. No sé por qué, porque él nunca Ujú. había montado a caballo. Y desde entonces, desde los 8 años, pues sí, he estado relacionado con el mundo hípico. Muy bien, Pues si Simón. te parece, tú queríamos tratar hoy y tú llevas, como he dicho hoy, la batuta. Vamos a ¿Eh? tratar el mundo de los seguros, más que nada ecuestres y de hípicas, el mundo de clubs de hípicas o otro tipo de explotaciones relacionadas con el caballo, podríamos decir. Sí, correcto. Ayer comentábamos en nuestro avance a la charla de hoy que el mundo hípico pues, nos da una posibilidad muy amplia porque hay muchas disciplinas y hay muchas cosas que se pueden hacer en el entorno de la hípica, ¿no? Y que nos da una posibilidad muy amplia pues, de asegurar y de que nuestros clientes o los aficionados, los propietarios de caballos, pues que tengan todas sus actividades y sus bienes asegurados, ¿no? Entonces, un poco en razón a eso, yo creo, si te parece, Simo, que podríamos hacer primero una pequeña distinción entre Sí. el, las actividades que podemos asegurar. Yo haría una primera distinción en lo que llamamos nosotros seguros de pyme. He visto
tu vídeo en LinkedIn, que lo recomiendo, que es muy didáctico. Gracias. Muy didáctico y está muy bien explicado. Ujú. Timo ahí explica lo que vamos a hablar ahora en primer lugar, un poco el tipo de actividades hípicas que podemos asegurar mediante pólizas que nosotros llamamos multirriesgo, que son similares, entre comillas, similares porque tienen varias coberturas, similares a las pólizas de hogar, vamos a decir, pero ahora nos estamos refiriendo a un seguro de empresa, ¿no? Correcto. ¿Qué te parece? Y Simo aparte, estos días, perdóname, Simo estos días ha sí, estado sí, conmigo y hemos hablado mucho de caballos y le he aburrido un poco con este tema. me has transmitido tu pasión. ¿Y qué te parece, Simo, si tú haces la distinción entre un poco lo que hemos hecho para, pues, entre clubs, etcétera? Un poquito eso que hemos hablado, a ver si puedes explicarte un poco el tipo de actividades o tipo de riesgos que llamamos nosotros que podríamos asegurar como empresa, vamos a decir. Ujú. Bueno, pues sí, voy a hacer una pequeña introducción de lo que sería el tipo de candidatos a hacer este tipo de seguro, ¿no? Como has dicho, es normalmente un seguro enfocado a la empresa, ¿eh? Pues muy bien, pues podríamos hablar, lo primero que me viene a la mente es, por ejemplo, un club hípico. Esto ya decimos seguros hípicos, pues lo primero sería un club hípico, ¿eh? Luego, aparte del club hípico, podríamos también asegurar centros donde llevan a pasear, pues como ocio o incluso personas que lo necesitan para un tratamiento ya que lo recomiendan los facultativos, ¿no? Que es la quinoterapia. Quinoterapia, correcto. Uh-huh. Sí. Y después también podemos asegurar que serían picaderos, las yeguadas, lo que son escuelas de equitación. Bueno, un poco por encima, estos serían los riesgos que nosotros mencionamos, que serían los más comunes de asegurar. Correcto. Simo se Ujú. refiere, cuando habla a un club hípico, pues supongo que todos conocéis. Un club hípico que puede ser ya de una determinada dimensión, donde la actividad principal es, impartir clases, realizar competiciones. Entre sus actividades también está el pupilaje, es decir, cuidar y guardar los caballos, alimentarlos, cuidar las cuadras, etcétera. Y luego, aparte, puede tener unas actividades accesorias de ocio, pues como puede ser una piscina, un restaurante, etcétera, ¿no? Todos conocemos algo. Pues todo esto lo podemos asegurar por nuestra póliza multirriesgo, que luego vamos a Ujú. detallar un poco en cuanto a coberturas y si queréis hacernos alguna pregunta sobre algún elemento en particular, pues os lo aclararemos. Luego Sí, Simo sí, hablaba... estamos en directo. Sí, Que puede haber interacciones, puede haber comentarios que podéis aportar todos. Si tenéis alguna curiosidad, pues nosotros con mucho gusto, si podemos, os vamos a dar pues nuestro razonamiento y nuestro asesoramiento. uh-huh. Luego también hablaba Simo de pues un centro a lo mejor de más reducidas dimensiones, que puede ser pues la típica hipiquita, que hay una población donde pues hay un pequeño picadero, una pequeñita pista y se organizan pues paseos a caballo. Pues ahí Sí, podemos podemos hablar. diferenciar que hay pues las instalaciones que serían los que están federados y los que son ya pequeñas infraestructuras que suelen ser normalmente como un centro de ocio muy particular. Correcto. Una aportación muy interesante que ha hecho Simo es el tema, bueno, las hípicas, los centros hípicos por la normativa de la Federación Hípica Española, que luego se deriva a las federaciones autonómicas o regionales. Un club para que esté homologado, pues le piden una serie de requisitos. Pero bueno, en este caso el seguro multirriesgo no está como requisito de la federación, no distribuye seguros de multirriesgo. En este caso los tendríais que hacer con un mediador como nosotros, un agente de Allianz, como Simo o como yo, que tenemos un producto específico para ello. Sí hay una serie de seguros que luego os comentaremos, que conoceréis seguramente, pues que
que con la licencia federativa del federado o para el caballo los gestiona la federación. Correcto. Por ejemplo, los centros de ocio de paseo podemos asegurar las instalaciones, que sería a través de la PYME, lo que nosotros decimos el multirriesgo. También podemos asegurar los caballos, por ejemplo, la responsabilidad civil o incluso un seguro de accidentes al jinete. Es decir, que podemos hacer un vestido, como nosotros decimos, un traje a medida. Correcto. Sí, la responsabilidad civil entendemos que es un tema muy importante, sobre todo en el tema de paseos. Ahí podemos tanto, como decía Simón, el seguro multirriesgo, dar la cobertura de responsabilidad civil de la explotación que llamamos nosotros por la propia actividad que se desarrolla, así como la responsabilidad civil del profesor o del monitor o guía que está guiando esa excursión, ¿no? Y estos seguros de accidentes... Sí, por ejemplo, para añadir la responsabilidad civil también podríamos contemplar las competiciones. Sí. Luego, si te parece, Simo, hablamos un poquito más a fondo sobre el club hípico más amplio, porque ahí vamos a poder lo que sería definir un poco más las garantías de lo que sería un contrato estándar de una pyme o de un multirriesgo. Eso ya sería cuando analicemos un poco las cuatro esencias de lo que puede ser un seguro o nuestra actividad aseguradora en el mundo de la hípica y del caballo. Sí, porque ahí cuando hablemos del club hípico pues vamos a poder concretar más todas las coberturas que o que rigen también en otro tipo de actividades en centros más pequeños, ¿no? Que entiendo que explicándolo en general pues podemos ir luego un poco a lo particular, era por dividir un poquito. Y luego os comentaba, Simo, con el tema de los paseos, de un pequeño centro hípico donde se realizan paseos, importante un seguro de accidentes para los participantes o para las personas, clientes que van a hacer con vosotros el paseo. Se puede contratar una póliza de accidentes. Si es un centro donde se hacen paseos periódicamente, se puede hacer una póliza colectiva, que llamamos nosotros, donde se van dando altas de personas que van a contratar los paseos, y esas pólizas de seguros pues tienen una cobertura de accidentes por fallecimiento, invalidez, y luego los capitales de gastos médicos farmacéuticos en caso de un accidente que ocurra durante el paseo, ¿no? Así es. Por ejemplo, lo que es la actividad ganadera, cuando hablamos de centros de reproducción de cría, de yeguadas, un ejemplo que se podría asegurar, si hubiera un incendio en las instalaciones, si los animales fallecieran por el incendio, pues se podía contemplar en nuestras pólizas. Sí, bueno, decir que nuestras pólizas pertenecen al ramo agropecuario y nos dan la posibilidad de asegurar los animales, pero también nos dan la posibilidad de no asegurarlos. Si te parece, Simo, podemos, que yo creo que es una inquietud que tendrán nuestros oyentes, hablar un poco de lo que es el seguro del propio animal, que nosotros no comercializamos, pero que la gente yo creo que conoce y que debe saber un poco, porque también estamos nosotros para asesorar, en qué consiste el seguro y qué coberturas puede tener, ¿no? Sí, por ejemplo, aunque nosotros no lo comercialicemos, puede haber, como tú dices, oyentes que les pueda interesar asegurar los caballos como si fuera una persona, como si fuera un seguro de vida, que si el animal fallece, tiene una enfermedad, puede tener una enfermedad que no tiene que fallecer, pero necesita un veterinario, una serie de atenciones que a veces son muy costosas. Pues esto, hay empresas especializadas que nosotros no lo podemos comercializar, como he dicho antes, que lo tenéis que saber, que quizás a través de la federación o indagando podéis tener esta opción también, aseguradora. Bueno, hay, como dice mi compañero, hay compañías especialistas que se dedican a distribuir, a comercializar ese tipo de seguros, ¿no? Sobre todo, bueno, yo conozco a algún profesional, compañero, que te hace
vamos a decir, unas pólizas un poco a medida sobre los caballos. Entonces, las suelen contratar con Lloyds. Lloyds es una compañía, pues, origen en el mercado anglosajón, y contratan, pues, coberturas muy específicas. Para este caso, pues, lo que os estaba comentando Simo, ¿no? Los accidentes del caballo, las enfermedades del caballo, el robo del caballo, dándole un valor al caballo, este tipo de cuestiones, la retirada de restos en una muerte de un caballo, las cojeras, dependiendo las características del caballo, la edad, la raza, etcétera, pues se puede asegurar. Pero que sepáis que nosotros este tipo de seguros en Allianz no lo hacemos. Nosotros no somos una compañía especialista de seguros de caballos, pero sí podemos asegurar todo lo que os estamos comentando, todo lo que está alrededor del mundo del caballo, y que os aconsejamos que tengáis bien cubierto para cubrir los posibles riesgos. Así es, también, por ejemplo, lo que es un club hípico, a veces también tienen que saber nuestros oyentes que realmente, aparte de lo que es el club hípico que suele hacer clases, por ejemplo, de equitación, pues también hay clubs que tienen pues instalaciones de ocio, como puede haber una piscina, puede haber una cafetería, un restaurante. Esto también se puede contemplar en nuestro seguro PYME. Sí, señor. Lo hemos comentado un poquito al principio y luego, si te parece, Simo, hacemos un resumen de las coberturas multirriesgo y ahondamos un poquito en esos temas. Y por acabar un poco, para que os deis cuenta de los tipos de seguros que podemos hacer, iríamos ahora al apartado de responsabilidad civil. En la responsabilidad civil podríamos dividir en tres cuestiones, que sería la responsabilidad civil de la propia actividad del club o del centro hípico, que ya hemos comentado, la responsabilidad civil como propietario del caballo, cuando un caballo hace un daño a un tercero, generalmente el responsable civil directo de los daños que haga un tercero el caballo es el propietario. Entonces, es muy conveniente, como propietario de caballos, tener un seguro de responsabilidad civil como propietario de un animal, en este caso un caballo, ¿no? Enlazando un poco con el tema de antes de las federaciones, vosotros conocéis que para competir a nivel oficial se necesita una licencia que se llama el LAC, que es la licencia anual caballar. Lo que nos procura la federación en ese caso es un seguro de responsabilidad civil para el caballo, que sería similar al que nosotros comercializamos. Otra cosa es que la normativa de la federación en competiciones oficiales te pida tener ese seguro contratado por la federación. Pero, por ejemplo, a ver, en mi caso, yo ahora tengo mi caballo descansando, está pues en el monte, en unas cuadras, y yo tengo contratado un seguro como propietario del caballo, de responsabilidad civil. Si el caballo hiciera algo, pues aparte de la responsabilidad derivada de la persona que está al cuidado del caballo, porque también está bajo su custodia y tiene unas instalaciones para cuidarlo, mantenerlo, etcétera, el último y primer responsable soy yo, como propietario. Entonces tengo un seguro de responsabilidad. Si te parece, Que Simo, nosotros podemos... Sí. Perdona, no, sigue. No, quería decir que nosotros esta opción de asegurar el caballo sí que lo podemos hacer, ¿eh? Sí, correcto. Nosotros tenemos pólizas Y, específicas. y como ahora nos hemos prácticamente hemos hablado más que nada de lo que es la PYME y un poco la responsabilidad civil, Sí. también hay otras modalidades de seguro que también tenemos que contemplar, como por ejemplo el transporte de animales mientras están en circulación. Sí. Eso, si quieres comentarlo un poco, Bueno, el tipo, ¿cuál es la función de este tipo de seguros? Bueno, las pólizas de transporte pues son pólizas para llevar de un sitio a otro pues cualquier mercancía, ¿no? Y se cubre por diferentes riesgos, ¿no? En este caso estaríamos hablando de caballos. Es habitual que las personas que, bueno, pues que estén en el mundo de la hípica tengan un camión,
para transportar sus propios caballos, pues cuando van a una competición, no los van a trasladar a otros centros, pues que los lleven, ¿no? En sus camiones, en sus vanes, en sus vehículos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que este tipo de transporte pues se puede asegurar, ¿eh? No sé si También querías... se pueden asegurar, no, quería ampliar que aparte una cosa era el transporte del animal y luego todo lo que son vehículos, como puede ser, como has dicho, camiones, remolques, los vanes, hay algunos remolques que son vivienda o camiones vivienda, es decir, que es todo un mundo, ¿no? Es decir, que todos estos complementos vinculados a la hípica, prácticamente como nosotros somos una aseguradora global, Allianz, aparte de ser una gran multinacional, tenemos un portafolio muy amplio de productos y podríamos casi el 80-90% de ocasiones ofrecer nuestra solución a nuestros potenciales clientes. Sí, bueno, por ahondar un poquito más en lo que dice Simo de los vehículos asegurables, bueno, pues ya sabéis que en nuestro mundo pues hay camiones, hay vanes, un van es un remolque para 1 o 2 caballos. Esto los aseguramos directamente por nuestra póliza de vehículo comercial, en remolque, o un vehículo con su responsabilidad civil, su asistencia, rotura de lunas, etcétera. Luego los camiones vivienda. Yo tengo, por ejemplo, de algún cliente, algún jinete profesional, pues pólizas en cartera de un camión vivienda, que son camiones, como dice Simón, de un tonelaje importante y de un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Porque permiten el transporte de 10 o 8 caballos más la vivienda de la persona o de las personas que vayan a viajar, ¿no? Esto, por supuesto, que lo podemos asegurar. También sería importante, si te parece, Simo, y si quieres apúntalo tú, ¿Sí? los vehículos accesorios que podemos utilizar en una explotación hípica, por ejemplo, un tractor, podríamos Sí. hacer una diferenciación entre lo que puede ser un vehículo para la propia explotación, con matrícula propia, vamos a suponer, un tractor, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo aseguraríamos, Simo? Bueno, tendríamos que hacer una póliza individual para cada vehículo en función, lo primero siempre lo que pedimos es la ficha técnica, porque Correcto. tenemos que ver cómo está registrado a nivel oficial. Y luego, a medida que si podemos hacer seguros individuales o incluso flotas, porque si fuera una gran explotación o un gran centro de hípica que tuvieran más de 10 vehículos, se puede contemplar una flota que tiene más beneficios para el asegurado. Uh-huh. Muy bien, Simo. Te iba a ver si También me gustaría, sí, también quería profundizar, que creo que es muy interesante, que lo hemos hablado, pero un poco por encima, lo que es la responsabilidad civil, que hay muchos apartados. Por ejemplo, los monitores que dan clases. También, que si yo no recuerdo mal, es un seguro obligatorio que tienen que tener. Bueno, para un profesor federado sí. Tiene que ser federado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, los profesores deben de tener una titulación para, bueno, ya sabéis, en España rige el tema de los galopes, y luego hay unos cursos de capacitación técnica como monitor, ¿no? Como profesor de equitación. Nosotros también tenemos la posibilidad de ofertar y de hecho comercializamos y aseguramos la responsabilidad civil profesional del profesor, que bueno, lo que está cubriendo son pues negligencias, o supongamos que el profesor le somete a un alumno que no está muy capacitado a hacer un determinado ejercicio y como consecuencia el alumno sufre un accidente, siempre y cuando se pueda demostrar que la responsabilidad es directa del profesor, pues le daremos cobertura, ¿eh? También tiene cobertura importante que hemos comentado antes en el desarrollo de paseos, cuando se hace una excursión, iría cubierta la responsabilidad Sí. del monitor o del guía por la responsabilidad civil profesional. Tenemos hablado de la equinoterapia, que lo hemos mencionado al inicio, que también tiene que tener un título universitario, el que lo ejerce. Sí, hay una carrera, un título universitario específico como monitor de equinoterapia. La equinoterapia sabéis que es una actividad de terapia para personas discapacitadas que tiene unos resultados muy, muy beneficiosos para este tipo de personas.
Y esta póliza que estábamos hablando antes de responsabilidad civil profesional de monitor se puede adaptar a un profesor de equinoterapia o equitación adaptada. Y le damos la responsabilidad civil. Y también tenemos que informar que si un cliente tuviera ya alguna preexistencia, lo que dicen patologías sobrevenidas, Sí. allí no cabe ninguna reclamación, ¿eh? Vale, esto suele ser común. Hace muy bien estimo en apuntarnos esto. Suele ser común, pues por ejemplo, una persona discapacitada pues tiene una serie de patologías previas. Entonces, consecuencia de un accidente sobreviniera pues otro tipo pues vamos a decir, enfermedad o unos daños personales a estas personas, pues eso sí tendría cobertura, pero lo que ya está en preexistencia, lo que ya tenía esta persona, pues esto ya es algo que queda ya fuera de esta póliza, ¿no? Pues haciendo un poco de repaso, sí, pues Rafa, de momento vamos bien de tiempo, sabes que hay una hora para poder estar en el directo en el Instagram, llevamos la mitad y hemos profundizado mucho. Yo creo que hacemos sí. un poco de repaso, ¿sí? Sí, porque el tiempo es finito, sí, el tiempo es finito y tenemos que gestionarlo. En principio resumimos un poco lo que hemos tratado, hemos hablado seguros de lo que es el PYME, lo que es el multirriesgo. Hemos hablado de los seguros de accidente, un poco por encima, que si quieres, no sé si te parece entrar un poco. Accidentes no hemos mencionado mucho, puede ser un accidente individual para, por ejemplo, el que es el jinete, o podría ser un seguro colectivo para los participantes. Sí. Estos yo entiendo que los podríamos asegurar en Allianz. No tendría que ser necesario estar federados para hacer ese tipo de seguro, sobre todo los participantes. La competición oficial exige que el participante esté federado y el estar federado supone tener una licencia. Esa licencia lo que te da es un seguro de accidentes. Pero en una competición no oficial, por ejemplo, que también sea un club que hace competiciones no oficiales, pues puede contratar perfectamente. Lo podríamos contratar en Allianz. Igual que... Si no está federado, una competición que no sea oficial. Bueno, federado sí, pero que no fuera oficial la competición. Correcto. Y luego, por ejemplo, en un centro, comentabas tú muy bien antes, de paseos, pues que ya ad hoc, ¿no? Una póliza colectiva de seguro de accidentes para las personas que van a dar un paseo. Aunque también hay... Incluso los que están federados, que pueden tener un seguro con la federación, también lo pueden ampliar, pueden tener otros seguros complementarios que sumarían los capitales asegurados en el caso que hubiera el accidente. Eso es. Incluso se puede complementar con una póliza de seguro de vida. A ver. Sí. Y recuerda la promoción del seguro de vida que tenemos ahora. Sí. Hasta el 31 de agosto. Nuestras agencias, tanto la de Simo como la mía, hasta el 31 de agosto, si contratas 2 pólizas o eres cliente ya de Allianz y contratas un seguro de vida con nosotros, te vamos a hacer hasta un... ¿Cuánto de descuento, Simo? No, un 50%. Un 50%. Un 50%. Si es cliente de Allianz Seguros, aunque no sea de nuestra oficina, o bien contrata ahora, por ejemplo, hace el seguro de un caballo de responsabilidad civil y a la vez contrata el seguro de vida. Seguro de vida para él. La cuestión, para él, sí, para él, y si lo quiere también para su cónyuge, también evidentemente disfrutaría del 50% de descuento. La idea que nos transmitía Simo es que decir, bueno, pues sí, efectivamente el seguro que nos puede dar la federación de un seguro de accidentes, pues a lo mejor la cobertura se puede quedar limitada, pero luego las circunstancias personales de cada persona, pues sus cargas económicas, sus hipotecas, su familia, etcétera, se puede complementar muy bien pues con un seguro de vida. Y lo que decía también, comentaba, es que esos capitales que contratemos van a ser complementarios sobre la vida. La vida de las personas no tiene valor. Es decir, tú te puedes contratar tantos seguros de vida como quieras o como te dejen las compañías, porque también puede ser un poco sí, hay unos límites a veces
Y a veces hay unos límites de contratación en una aseguradora y si querías ampliar, lo puedes asegurar, pero tienes que informar que ya tienes otros seguros que te cubre sobre la misma persona. Correcto. Y eso luego es el departamento de contrataciones, la política de contratación de cada aseguradora que hace la elección y acepta o no como asegurado. Bien, y un poco la idea es esa. Y luego tener en cuenta que la práctica de deporte como aficionado queda cubierta en el seguro de vida, ¿eh? Porque se considera que la práctica de la equitación es un deporte de riesgo, pero siempre y cuando no lo practiques como profesional, lo tendrás cubierto. Uh-huh. Lo cubierto tanto Muy en una bien. póliza de accidentes como en una póliza de vida. Pues lo que estaba haciendo repaso, hemos tratado la PYME, seguros de accidentes, la responsabilidad civil, seguro de transportes, el seguro sobre los vehículos y prácticamente este sería el círculo de productos que nosotros podríamos ofrecer vinculados al mundo de la hípica o ecuestre. Uh-huh. Si te parece, Simón, y si ahora quieres, ¿sí? Creo que me vas a proponer lo mismo que te iba a proponer yo a ti. Sí, sigue, que es lo que yo te quería proponer, sí. Yo creo que podríamos repasar un poco las coberturas del seguro multirriesgo y las vamos a ir adaptando un poquito al tipo de situación que a ver, Simo, lo que es el seguro, las garantías más habituales. Ha habido momentos acortados. Sí, bueno, que parecía que estaba recuperando la señal. Sí, solo estaba diciendo, sí, estaba comentando de que vamos a explicar las garantías más habituales, que puede ser normalmente en un multirriesgo, pero lo vamos a analizar también en lo que sería lo que podemos ofrecer más habitualmente a un club de hípica, centro de paseo, yeguada, todo lo que hemos mencionado antes. Eso es. Lo que vamos a comentar ahora es no me sale la palabra, pero se puede extrapolar a cualquier actividad que hemos dicho, tanto un club hípico, un centro hípico que dé paseos, una yeguada, etcétera. Vamos a comentar las coberturas de multirriesgo. Pues, por ejemplo, nosotros lo que es más tradicional y lo más básico, normalmente lo primero que aseguramos es la garantía de incendio, una explosión o, por ejemplo, una caída de rayo. Esa ya sería la primera garantía que suele ser más habitual en nuestros contratos. Correcto. Tenemos que separar... Sí, quería decir que tenemos que separar, supongo que lo saben nuestros asegurados, como si fuera un hogar, pues lo que es el continente contenido o lo que decimos nosotros, lo que es ajuar, las mercancías, lo que son las propias instalaciones. A veces las personas no saben con mucha concreción cuál es cada apartado y tendríamos que cogernos un contrato y leernos la definición de cada partida para poder saber exactamente qué es lo que cubre por cada situación. Por ejemplo, no sé si se dice los alimentos a los caballos, sería, por ejemplo, el pienso, o no sé si hay... no me sale exacto. Sería como una mercancía, entiendo. Correcto, serían unas existencias que están almacenadas en el club y que se aseguran como una mercancía. Pues en el seguro, cuando habla de existencias o mercancías, tiene que estar contemplada un capital asegurado. Sí, porque si no se asegura bien detalladamente, pues estaría parcialmente, no estaría bien cubierta la póliza. Por ejemplo... No, sí, perdona. No, quería matizar, sí. No, en la parte más técnica, como tú a veces me comentas que yo tengo quizás puedo entrar con más detalle. Por ejemplo, hemos hablado de lo que serían las mercancías, tenemos que diferenciar lo que es el ajuar. El ajuar podrían ser unas sillas, si hay unas instalaciones que hay un ordenador, hay una mesa, unas sillas, todo esto sería el ajuar. Y teníamos que tener claro los capitales asegurados, el valor de cada partida, para que no hubiera confusión, que no hubiera un apartado muy amplio de capital asegurado
y en otro, lo que nosotros decimos técnicamente, infraseguro. Tenemos que habituar cada concepto que que sea paralelo, que sea una realidad ajustada al coste de lo que vale la inversión o lo que cuando uno compra o invierte en un centro de hípica, tiene que saber más o menos el valor que si supongamos se quemara todo, lo que tendría que poner de su parte para poderlo a tener. Y eso sería la parte aseguradora, ¿no? La reconstrucción, que aquí tendríamos que tener muy claro las partidas, porque yo a veces cuando he hablado con algún centro de hípica, pues no saben cómo poner las sillas o lo que es lo que hemos dicho, los alimentos para los caballos, o si viene, por ejemplo, un participante que lleva su propio caballo, este caballo propio entiendo que no estaría asegurado en nuestra pyme. No. Tendría que ser los caballos de la propia explotación, si hubiera el incendio que decíamos antes, por ejemplo. Correcto, a no ser que su actividad principal sea la salvaguarda, lo que se llama el pupilaje del caballo. Que si serían en casos muy concretos. Sí, conocéis, hay caballos, hay gente que va de paso y hay una normativa a nivel, pues, para proteger a los animales, que las hípicas deben acoger a caballos que están de paso para atenderles sus necesidades, ¿no? Sus necesidades vitales. Entonces hay muchos caballos que, pues a lo mejor aquí en San Sebastián vienen de Centro Europa, bajan hacia España o al sur de Europa y tienen que pasar noche en una hípica. Pues ese caballo que está de paso en tránsito, pues lógicamente no queda asegurado, salvo que tendríamos que hacer una póliza específica. Ese centro hípico, su actividad principal o el servicio que preste sea precisamente ese, ¿no? Que sería su propia explotación. Pero un club hípico, pues en ese caso no. Muy bien. Pues luego, siguiendo un poco... Sí, siempre tenemos que saber y tenemos que leernos siempre los seguros. Nosotros decimos que los hacemos a medida, porque no tenemos un condicionado general para todo el mundo igual, sino a cada cliente le hacemos un seguro personalizado y solo se incluye en la póliza todo lo que contrate el cliente. Si un cliente no contrata responsabilidad civil, las hojas que correspondan al apartado de responsabilidad civil ya no la entregamos al cliente. Ya no crea dudas cuando a veces dicen no contratado o contratado, sino lo que posee nuestro asegurado en el contrato sabrá que en todo momento es lo que él ha comprado con nosotros. Por resumir un poquito, Simo había empezado a apuntar lo que eran los capitales de Continente, similar a una casa, lo que es la construcción en un club hípico, que serían todas sus construcciones, las cuadras, los recintos, las pistas, las vallas de las cercas, quiero decir, los muros, eso sería la construcción. Y luego tendríamos el contenido, que por un lado teníamos las mercancías podían ser la alimentación de los caballos, bien la paja para hacer las camas de los caballos, o la viruta, que se les echa en las cuadras a los caballos, los alimentos, el pienso, la hierba, y luego lo que son el mobiliario que sería el mobiliario profesional, por así decirlo, pues si hay unas oficinas administrativas, pues sus ordenadores, muebles, etcétera. Y luego el equipo propio de la hípica, pues sería pues todo el tema del arnés que llamamos nosotros, ¿no? Que serían las sillas, las cabezadas, todo tipo de martingalas que haya, y equipos para poder desarrollar la actividad. Y si hay actividades complementarias, pues por ejemplo se ofrecen comidas en el club, pues también tenemos que sumar a todos esos capitales, ¿no, Simo? Lo que sería el capital de edificación de esas instalaciones, del bar, con sus elementos de cierre, cómo están protegidas las puertas, los accesos, etcétera, y todo lo que haya dentro del bar, pues lo que sea, el café, los frigoríficos, y luego las existencias también, Incluso la propia puerta es un detalle, ¿no? Sí, incluso podríamos, si hay restaurante o servicio de comidas, podríamos incluso contemplar si podemos ofrecer la responsabilidad civil del producto. Que a alguien no se le sentara mal la comida y lo que decimos, no demos todo, por supuesto. Tenemos que analizar las necesidades
individuales de cada cliente y luego nosotros vamos a buscar la solución que se acerque al máximo a lo que él quiere contratar, porque a veces no le podemos dar el 100% de lo que desea, porque primero sería un coste muy elevado, como cuando hablo. Cuidado, las franquicias ayudan, como hemos dicho otras veces, para bajar el precio del seguro. Luego sería importante también, no sé cómo vamos de tiempo, Simón. Vamos bien, tenemos 20 minutos. Vale, pues si te parece, yo voy a hacer una pequeña puntualización en un tema que me parece importante, que son los bienes en el campo. Y si te parece, luego seguimos un poquito más rápido con el resto de coberturas. Sí, sí, me parece bien que aportes cosas nuevas porque lo que es el producto de una pyme es más tradicional, más estándar. Y como me has dicho que tienes, si te ha ocurrido explicarnos esta parte muy específica del mundo de la hípica, entiendo que sí, que todo lo que sea novedoso es muy interesante aportarlo a la audiencia. Muy bien. Vosotros conocéis que si tenemos unas instalaciones hípicas que luego tienen pues unos prados o bueno, donde van a pastar los caballos, o tenemos unos almacenes donde estamos acumulando los hilos, donde acumulamos el cereal o el pienso de los caballos. Estas instalaciones pueden encontrarse fuera del recinto propio de lo que es la hípica. Nosotros a eso le llamamos bienes en el campo. Que sepáis que este tipo de elementos, que pueden ser pues, almacenes o depósitos, si se encuentran fuera de las instalaciones, los podemos asegurar. Los podemos asegurar aunque no estén en el propio recinto hípico. Y tienen que estar a una distancia, creo que es superior a 200 metros del club o del recinto. Y se les da un valor determinado. Si tienen un valor inferior al que nosotros marcamos en la póliza, se considerará como un bien que está asegurado en el exterior, que también se puede asegurar. Pero a esos bienes en concreto les llamamos bienes en el campo. Yo, el ejemplo más claro que se me ocurre, pues sería eso, un silo grande donde almacenamos el pienso y que esté fuera de nuestro recinto, ¿no? Por ejemplo, o un depósito, este tipo de cosas. Sí, sí. Un buen ejemplo, Rafa. Sí, sí, el silo. Muy bien. Si te parece, Simón, continuamos con las coberturas. Muy bien. Como hemos explicado, tú bien has informado de lo que es el continente, de las instalaciones de un club de hípica, lo que serían los muros, los cerramientos, pues si hay algún edificio, pues por ejemplo, como en una vivienda, podríamos hablar los daños por agua. Por ejemplo, si hay un escape accidental de la instalación de agua, pues eso lo podríamos cubrir en la garantía, lo que es la típica rotura o escape. Filtraciones de locales vecinos, eso también estaría contemplado, una omisión de cierre de grifos, pues bueno, no es que sean unas garantías muy novedosas, pero como todo pyme o multirriesgo, pues es interesante que sepáis que lo podemos cubrir en nuestra póliza. Correcto. Perdóname un momento, saludamos. También, que no hemos saludado hoy ¿sí? a nuestros amigos y oyentes. Está Sí. por ahí Inés, mi amiga Inés Pérez Arregui, también propietaria de caballos y sus hijos, buenos jinetes y amazona. Saludamos a Inés. Alfonso Soriano. Luego está aquí José 41. José. Y deciros que si queréis formular cualquier pregunta o cualquier duda, pues lo podéis hacer a través del chat. Tenemos 15 minutos. Vale, bueno, pues si te parece vamos avanzando en las coberturas. ¿Qué te parece? Bueno, podríamos hablar también de la cobertura de los daños por agua a las instalaciones. Sí. Pues son las típicas roturas de tuberías que se pueden hacer y que causan unos daños por agua en las instalaciones, tanto en las instalaciones como en los equipos, tanto pues, al mobiliario o a las mercancías, etcétera. La rotura de cristales también está incluida, los cristales que tengan pues, las instalaciones de la hípica, las ventanas, puertas, etcétera. El tema de estéticos, ¿qué te parece,
Simo, si comentas un poquito en qué consiste esta cobertura Sí, de sí. riesgos. Es la típica garantía que la mayoría de personas desconocen el significado y cuando hay el accidente o el siniestro se dan cuenta de la importancia cuando realmente a Allianz les pagamos un siniestro que tenga derecho al daño estético. Y vamos a poner un ejemplo. Como hemos hablado, porque puede haber unas instalaciones, como puede ser una cafetería, un restaurante o unos sanitarios, un baño, y hay un escape de agua y en la cocina o en el baño ha habido un escape de agua y no hay azulejos idénticos en el mercado y el cliente no ha guardado, no tiene un repositorio, pues el daño estético lo que haríamos, hasta una cantidad contemplada en la póliza del seguro, pues si tienen que romper uno o dos azulejos para localizar y reparar el escape de agua, pues si no hay el mismo azulejo, pues si hay una garantía de daños estéticos, por ejemplo 3.000 euros, pues le podemos cambiar todo el baño hasta 3.000 euros de otro azulejo de características similares y no es lo mismo cambiarle solo dos azulejos que quedaría un daño estético, por eso os dice la garantía que queda feo, no es lo mismo que le cambiemos todos los azulejos que solo que le hagamos, como yo digo, un pegote, ¿no? Que le reparamos y le dejamos ahí una pared fea, ¿no? Y realmente es muy, muy interesante, puede ser el parquet también. Hay parquets que cuando hay un accidente el fabricante ya no tiene esa serie o ha dejado, ese fabricante ha desaparecido. Si no hay stocks en el mercado, pues si es una consecuencia que tenga garantía en nuestra póliza, pues le pagamos. Yo pongo una anécdota, un bazar de estos que son de los chinos, que tenía 400 metros cuadrados en un comercio, hubo un escape de agua por la madrugada y cuando llegó el asegurado estaba todo inundado. Pues cambiar el parquet tuvimos que pagar, si no recuerdo mal, casi 20.000 euros. Porque cambiamos todo el parquet, pero solo se dañó una parte por los daños de agua. Pero como teníamos la garantía estética, tuvimos que pagar y realmente la satisfacción del cliente pues no es lo mismo que te paguen los 20.000, tenemos que ver la póliza como está redactada, o que solo te paguen una parte. Esto que Es muy, muy importante. comenta Simo, pues imaginaros las instalaciones, pues no sé, del bar, de la hípica, pues que hay unos daños por agua en un baño y hay que cambiar, pues por los azulejos y no nos encontramos el mismo azulejo. Pues entonces lo que se hace es, hasta el capital garantizado de la póliza, pues cambiar para que no se rompa la estética del conjunto. Eso lo podemos extrapolar también a lo que es, por ejemplo, la pintura de los locales sociales, que se haya deteriorado por un siniestro. Siempre tiene que haber un siniestro, no un desgaste natural. Y la cobertura de estéticos. También podemos hablar de los fenómenos eléctricos. Si hay un fenómeno eléctrico y hace un daño, pues en los transformadores, en las líneas eléctricas, en los cuadros eléctricos, pues eso también quedaría por la póliza. Hay que distinguirlos de los equipos electrónicos. En los equipos electrónicos, si sufren un daño, va por la propia cobertura del equipo, como si se ha contratado. Luego tendríamos el tema, bueno, pues un poquito se me ocurre así, relacionado con este tipo de fenómenos, pues la caída del rayo, que puede ser muy habitual en este tipo de centros donde estén en el campo, ¿no? Si te parece, Simo, sí, podemos distinguir la cobertura de lo que es la acción directa del rayo, que eso sí está cubierto, ¿no? Suponemos que cae un rayo a una cuadra y quema las cuadras. Eso sería la acción directa del rayo, que por las propias cosas quedaría cubierto los daños a las instalaciones. Y otra cosa instalaciones, es la inducción del rayo, que si quieres explica un poco, Simo, es, por ejemplo, cuando afecta a un equipo, vamos a suponer, una alta tensión, o bueno, que se produzca como consecuencia no una alta tensión, sino que se produzca una sobretensión, sí, bueno, eso iría por la cobertura de fenómenos eléctricos, ¿no? Pero, por ejemplo, como consecuencia de una caída o de una tormenta que haya ocurrido alrededor o los aledaños, ¿no?, de nuestras instalaciones, pues altere o estropee nuestros equipos electrónicos. Como consecuencia, eso es lo que se dice la inducción, ¿no?, del rayo, que también
Sí, queda cubierta, pero que no hay que confundirla con la acción directa de la caída del rayo, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, como tú bien has explicado, la acción directa sería si quemara pues, un transformador, la línea eléctrica, lo que es el continente, las partes fijas. Eso sería el apartado directo. Pero la inducción, supongamos, todo lo que tenga un enchufe, si yo lo desenchufo, eso es indirecto. Lo que es a partir del enchufe es cuando hay la inducción. Si yo enchufo una caja registradora. Exacto, sí, tiene la inducción, pero tendría que tener los daños eléctricos, no electrónicos, no eléctricos. El daño eléctrico sería las instalaciones eléctricas, pero el daño electrónico sería lo que es nuevamente aparte, que normalmente es una placa base, que es un circuito integrado. Y eso, para no tener dudas, siempre 100% recomendable que tengamos las dos garantías contratadas en la póliza, tanto parte eléctrica como electrónica. Muy bien. Luego Al menos yo siempre lo recomiendo así porque evitas males entendidos. Luego el tema del robo, el robo importante. El robo aquí, siempre distinguir lo que es el robo del hurto. El robo, para que haya robo y cobertura de robo, nosotros tenemos asegurados los bienes al 100% para el capital de contenido de nuestras mercancías, nuestras existencias, nuestro mobiliario. Si hay un robo o un intento de robo, saludamos a Jorope. Sí, saludamos. Tiene que haber daño. Se ha unido ahora recientemente, sí, lo saludamos. Tiene que haber fuerza o daños a las cosas. Es decir, pues por ejemplo, quieren robar en la oficina de nuestra hípica y rompen el cristal o fuerzan la cerradura. Entonces ahí que tendríamos los daños a la propia instalación, es decir, la rotura del cristal como consecuencia del robo o el forzamiento de la cerradura, más todo lo que hayan sustraído, porque ahí ha habido robo, ha habido daños. Y siempre que estén bien aseguradas, que en el contrato, lo que hemos hablado antes, las mercancías, que todo esté bien estipulado en el contrato. Imaginaros, por ejemplo, un guadarnés, que es un sitio donde se guardan los equipos, ¿no? Las sillas de montar, cabezadas, hierros, etcétera. Pues ahí fuerzan una puerta y se llevan unas sillas. Las sillas tienen un coste importante. Entonces, bueno, pues ahí si los capitales, como dice Simo, están bien detallados en póliza, pues tendríamos cobertura al 100%, ¿no? Con una denuncia a la autoridad y hacemos un perito para que efectivamente pues, verifique los daños y comprobando la preexistencia. ¿Cómo se comprueba la preexistencia de un bien? Pues con una factura o unas fotografías del bien que se ha sustraído o por también la póliza, ¿no? Sí. También por robo se te puede contemplar que haya dinero en efectivo asegurado o no. Por ejemplo, en la cafetería o si hubiera un servicio común como un restaurante. Correcto. Incluso los bienes de los clientes se pueden asegurar también. Hay unos límites de determinados tipos de bienes. Al ser una instalación que da un servicio al público, pues se puede asegurar. Luego, si te parece, Simo, entramos en el tema del lucro cesante, que si quieres lo apunto yo. Y te dejo sí, por favor. Tenemos 5 minutos. ¿Cuántos? 5 minutos. Sí. Vale, te dejo para ti. 5 minutos. Hablamos de la responsabilidad civil en general y si quieres ya hacemos un pequeño resumen. Yo creo que así, y si alguien quiere preguntar algo, que este es el momento, que nos mande un mensaje y lo respondemos. Bueno, el lucro cesante, lo explico de una forma rápida por el tiempo que tenemos. Supone que si fuera un siniestro garantizado por la póliza, es decir, un incendio, unos daños por agua, tenemos que cesar nuestra actividad porque no podemos continuar con ellas. Vamos a suponer un incendio o vamos a suponer una inundación. A partir de las primeras 48 horas de cierre de nuestra actividad, cuando nuestra actividad disminuye en un 80% de su actividad normal, de facturación, etcétera, lo que nos garantiza la compañía, lo que cubrimos nosotros, sería un capital previo que hemos pactado teniendo en cuenta los gastos permanentes que llamamos de la explotación. Dentro de estos gastos permanentes pues tenemos, pues no sé, las nóminas de los empleados, la seguridad social,
la electricidad, ese tipo de cosas. Todos aquellos gastos que nos permitan seguir con nuestra actividad. Entonces, esto se puede calcular con un capital diario. Es decir, bueno, pues yo quiero 150 euros diarios. Entonces, a partir de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del siniestro, se hace una valoración y se empieza a indemnizar al asegurado por las pérdidas o los gastos en los que pueda incurrir. Eso sería así en términos generales. Se puede hacer de otras formas, pero eso en otro vídeo ya lo explicaremos. Muy bien. Y esto es donde se nota las pólizas de valor añadido, que es lo que decíamos del daño estético. Cuando un cliente recibe una indemnización por este tipo de garantías que suelen ser complementarias y que a veces sorprendes al cliente que no le da importancia cuando lo contrata, pues realmente es cuando lo que decimos fidelizas ya más. Si el cliente ya estaba satisfecho con nuestro asesoramiento, aún más pasa a ser un cliente que a veces yo le digo un cliente que nos recomienda a terceros, pero mucho más que antes, pues está satisfecho y menciona a su entorno pues la casuística, que si no fuera favorable, si es un siniestro que no ha quedado bien satisfecho, pues lógicamente las referencias serían negativas. Y por terminar con las coberturas, yo me adelanto un poquito, sí. Quiero explicar, antes de que se termine sí. el tiempo, sí, por favor. Que me parece muy importante, que no se me olvide, si un club hípico hace competiciones, organiza competiciones con un comité organizador, que su comité tendrá su propia responsabilidad civil, pero el club también tiene parte de responsabilidad, por supuesto, es conveniente hacer una póliza específica. Nosotros ahí se nos ve un poquito nuestra actividad de asesoramiento y aconsejamos hacer una póliza específica de responsabilidad civil para ese tipo de actos, de competiciones. Por los daños que se ponen a la responsabilidad civil siempre son los daños a terceros. A terceros. Incluso la propia póliza nos va a cubrir la responsabilidad civil de la explotación, pues la actividad diaria de la hípica, pero si vamos a hacer una serie de eventos ya de mayor calado, etcétera, es aconsejable hacer una póliza específica. O para ampliar los capitales asegurados. También, correcto. Y luego, bueno, nos quedan dos minutos, Rafa. Si te parece, Simo, pues un pequeño resumen de las cosas que podemos asegurar. Podemos asegurar los centros hípicos, los clubs, un picadero, podemos asegurar todos los bienes de nuestros asegurados, es decir, bueno, tener los vehículos, el van, el camión, luego podemos asegurar lo que sería la responsabilidad civil de los monitores, la responsabilidad civil profesional, un seguro de accidentes para los participantes en paseos, etcétera. Y yo creo que no me dejo nada, ¿no, Simo? No sé si me quedo... No, un buen resumen. Vamos a hacer mención que el próximo viernes haremos un vídeo que será explicando el servicio de asistencia en la carretera, también lo que es la aplicación de cliente, pero eso ya será el próximo viernes que lo vamos a dar con detalle. Muy bien, pues nada más. Saludaros desde aquí. Gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, nos lo podéis hacer llegar tanto a Simo como a mí por privado, en nuestras páginas de Facebook, un correo electrónico, por aquí, un mensaje, como queráis. Y encantados de poder asesoraros y ayudaros y saludar a todos nuestros amigos, oyentes y aficionados, propietarios del mundo hípico. Que tengáis un Pues sí, Rafa. Pues Rafa y a todos los oyentes, esperemos que os haya gustado. Es un mundo muy específico que realmente hace también una labor social, lo que hemos hablado de la quinoterapia, es decir, que realmente le tenemos que dar mucha importancia porque las personas que más lo necesitan es cuando se les ofrece unos complementos a su vida cotidiana que realmente llenamos un espacio, ¿no? No podría entrar muy a fondo porque tú lo conoces más, pero realmente tendríamos que saber un poco más casi de todo, porque lo que no es bueno es la ignorancia, o no probar las cosas. Correcto. Y por mi parte, pues también, gracias a todos, y no sé, pienso que se va a cortar en cualquier momento. Pero nos quedan, ahora si me avisa bien el sistema, nos quedan 1 minuto y medio. Muy bien.
podemos aportar algo más. Bueno, también tener en cuenta los seguros accesorios que ofrece la federación, cómo los podemos complementar nosotros con el seguro de vida que hemos comentado para aumentar vuestras coberturas y, bueno, la amplitud de coberturas que podemos daros.